Por supuesto, Marisabel Ruiz Urquiola inmediatamente se comunica con mi persona y me pregunta si yo tenía algo que ver con esto. Imagínense una persona que yo salí de Cuba con una mano delante y una mano detrás en el 2019, cuando terminé mi tiempo de licencia extrapenal, a continuar con mi postdoctoral en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. Hay testigos de cómo yo salí de ahí. No solo es testigo Marisabel Ruiz Urquiola, es testigo Oscar Casanella. No solo porque es amigo mío, estuvo allí en el aeropuerto, vio lo que sucedió en el aeropuerto, vio la manera en que me atacó la policía política y atacó a mi hermana en el aeropuerto, lo que sucedió con mi equipaje después dentro de la aduana, y que es testigo de cómo fue todo el proceso, que prácticamente ellos pensaron en un momento determinado cuando me retuvieron el pasaporte y llegó el director de la policía política del aeropuerto que yo iba a regresar a prisión, es decir, que no iba a poder incluso salir de Cuba, sino que iba a regresar a prisión. Pues bien, esas fueron las condiciones en las que yo salí de Cuba en ese 2019, y esta persona, Orlando Luis Pardo, ya por supuesto había disfrutado de los $10,000, vaya usted a saber en qué, y mi hermana, de momento, cuando me pregunta, yo le digo, pero es que tú sabes todo cómo ha sido. Yo estaba además aislado luego en la finca, en un lugar que no tiene ni electricidad, conexión directa al sistema eléctrico nacional, porque ha sido otra de las violaciones a los derechos humanos nuestros, y esta situación era clara, claro que no. Y le pregunto yo, ¿pero acaso tú has encontrado algún documento firmado por mi persona o algo? Y dice, no, Ariel, no existe ningún documento firmado, esto es vergonzoso, la persona que supuestamente ha autorizado todo esto soy yo y es falso, y por supuesto de eso yo sí puedo dar fe, y tiene que ocurrir una investigación. Ese proceso de investigación va transcurriendo durante todos estos meses, donde ya yo me siento cansado de esperar, porque como le digo, no me gusta de ninguna manera, no me gusta procrastinar absolutamente nada que me martille en mi cabeza, porque si algo yo tengo es que, lo saben los compañeros que he tenido en prisión, lo saben mis compañeros de la universidad, las personas que han compartido conmigo en albergues, que cuando yo duermo porque tengo mi conciencia tranquila, nunca he tenido problemas de sueño. Y cuando ha sido simplemente ha sido porque mi madre o mi hermana han estado en alto riesgo de vida, y ha sido muy pocos días. Esa es la verdad, y de lo cual también tengo testigos, obviamente. Pues bueno, llegado todo esto y concluido el proceso de Freedom House, como les dije, el señor Orlando Luis Pardo Lazo, con sus dos avales sobre los casos, no sobre él, sino sobre que era un caso real mi caso, y la afectación de mi hermana, había cobrado como personero ese dinero fraudulentamente. Entonces viene la otra parte del análisis para que ustedes comprendan. En el 2019, cuando yo llego a la Universidad Humboldt y después de haber cursado ahí un par de semanas, yo me voy a encontrar con mi pareja, un doctor suizo, a la época con la que llevaba 5 años aproximadamente. Me vuelvo a encontrar en Suiza, y es ahí donde yo me autodescubro con un self-test, que estaba infectado con HIV, para sorpresa de él, y que por suerte yo no lo había contagiado a él. Ya saben que hay una conferencia en internet donde explico todo eso, y afortunadamente también hoy le voy a comunicar otras cosas positivas en relación a ese tópico. Y entonces yo me veo en una situación muy difícil, porque ocurren una serie de condicionantes. En ese momento había una organización no gubernamental alemana que había encontrado un bufete internacional llamado Gibson and Dunn, que pro bono había acogido mi caso, pero que realmente mi pareja en aquel momento había decidido declarar en favor de la verdad, porque tenía que hacer confirmaciones de si él me había visitado durante mi tiempo de prisión en Cuba, es decir, me estoy refiriendo cuando estaba bajo licencia extrapenal y vivía aparentemente en libertad, pero saben los abogados de lo que estoy hablando, saben las personas juristas de Cuba lo que significa una licencia extrapenal, no voy a entrar en esos detalles. Y bueno, eran cosas que yo no podía confirmar, sino solamente la podía confirmar él, a su vez también demostrar sus propios HIV test, que él había sido testigo, quiénes fueron los médicos que me habían tratado durante todo este proceso, y que finalmente, por determinadas razones que tampoco son de análisis aquí en este momento, él se niega a declarar.
y nuestra relación se rompe y yo me voy a trabajar a una granja de campesinos a cambio de techo y de comida. Es decir, que el pago hacia mi persona, como yo estaba ilegal en Suiza, era el pago con comida y con techo. Eso es para que ustedes tengan una idea de que el Ariel del 2019 al 2020, previo a mi huelga de hambre y de sed frente a Naciones Unidas, para denunciar el caso de crimen organizado y de tortura médica contra Omar Isabel Ruiz Urquiola y contra mi persona, así como la explotación de los médicos cubanos exportados por ese régimen absolutamente criminal y mafioso, régimen militar de la familia Castro al mundo, había procedido. Pues deben de saber cuáles eran mis circunstancias y de los cuales existen múltiples testigos. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de esa finca que decido tomar, pensar, premeditar qué era lo que debía de hacer en la búsqueda de justicia, hay varias personas que me ayudan, que me dan un plato de comida y que me dan en algunos casos techo. Y una de esas personas que tampoco tengo por qué mencionar aquí es una familia que me acogió en Ginebra durante esos días. En realidad fue más de una familia, fueron dos familias, tanto pre como post huelga, y que en ese momento previo en el que yo me encontraba en el 2019, ya les estoy diciendo, previo a lo que ocurrió después en Naciones Unidas, yo estaba en una situación absolutamente de indefensión, con una enfermedad que avanzaba hacia un SIDA. Yo sabía que no podía tomar tratamientos médicos, que fue lo que me ofreció el médico del hospital cantonal donde me empecé a tratar. De manera, cuando les digo empecé a tratar, estoy hablando de introducir un caso, no de recibir ningún tratamiento, porque yo era consciente como genetista que una vez entraran los antirretrovirales a mi cuerpo, pues iban a desaparecer las huellas mutacionales demográficas de la evolución de la cepa de HIV que me habían inoculado y que por tanto yo iba a perder la posibilidad de conocer las evidencias. En ese momento, en el 2019, a la primera persona con la que yo establezco, contacto o desde el punto de vista, ojo, institucional, fue con el señor Omar López Montenegro. Discúlpenme que tenga que leerlo porque evidentemente son nombres que para mí son oscuros y no porque el apellido sea Montenegro. Este señor en aquel momento era el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y yo le pido a ese señor una ayuda en el sentido no de dinero a mi persona, ni para cubrir comida, ni para cubrir techo, sino para poder desarrollar dos pruebas de investigación en los hospitales universitarios de Zúrich y de Ginebra, que eran el Time Since Infection, en relación al HIV, y el Change Since Infection, así como el pago de fosilizar mi sangre previo a todo tipo de tratamiento en el Banco Nacional de HIV de Suiza, justamente por si la dictadura cubana decidía fabricar pruebas falsas de supuestos agentes que me hubieran infectado a mí en mi tiempo de prisión, por cuanto ellos habían sacado la cuenta muy fácilmente. Este hombre gay, no voy a usar la otra palabra, me es indiferente porque no quiero que haya ningún tipo de denuncia por el uso de calificativos no apropiados, preso durante tal tiempo, con absolutamente indefensión. Le vamos a inocular, siguiendo el prospecto de Ceausescu y Elena, como hicieron con los niños huérfanos de toda Rumanía, en lo cual existe el récord de muerte de niños de menos de 12 años que no habían llegado ni a la adolescencia, para librarse de todos esos niños, muchísimos de ellos gitanos, que constituían una carga social para el Estado rumano. Y esa fue la manera silente de que los mató a todos. Y es el único récord que existe en el mundo. No hay un país africano que ni tan siquiera puede igualar el número de muertos en tan corto tiempo, y por supuesto teniendo en cuenta las edades en las que mueren estos niños, así como una serie de disidentes que ya sí se camuflaban y opositores que por tener la edad entre 25 y 35 a 40 años entraban dentro del grupo que normalmente en ese momento en el mundo estaban muriendo como consecuencias de un AIDS, propiamente por el avance ya de haberse inoculado durante algunos años, 2 o 5 años propiamente.
Entonces, cuando yo hablo con este señor, con el señor Omar López Montenegro, pues le pido ayuda para poder financiar estas pruebas y poder demostrar el crimen de lesa humanidad cometido contra mi persona. Y este señor Omar López Montenegro me dice que la Fundación Cubana Americana, el programa que tiene justamente de derechos humanos, no me podía amparar porque simplemente ese tipo de actividades no entraba dentro de su programa y que además era muy poco creíble lo que yo les estaba contando. Imagínense cuánto lacera eso la moral de una víctima, cuánto puede lacerar ese tipo de actitud de una persona que ocupa una responsabilidad de una organización además que es extraordinariamente prestigiosa para todos los cubanos fuera y dentro de Cuba y que ha hecho mucho por ayudar a los activistas y disidentes cubanos, y este señor estaba negando su ayuda a esta persona, simplemente porque había formado parte del mismo complot que había creado la dictadura cubana, tanto Raúl Castro Ruz como secretario del partido, como Miguel Díaz-Canel, porque para sacar una alícuota del laboratorio de HIV de la defensa civil solamente puede ser autorizado por el alto mando de ese narcoestado y dictadura militar, y esta persona estaba llevando el mismo juego de la dictadura, de lo que había planeado la dictadura con mi persona. Yo dije, llegará el día, y a ti, Omar López Montenegro, te puedo decir que para desgracia tuya mi caso está en manos de una clínica de leyes por demás integrada por legisladores y profesores eméritos universitarios de Suiza, y que mi caso va a llegar a la Corte Federal Suiza. Y en ese momento, cuando yo lo gane y cuando reivindique los derechos violentados de tantas y tantas víctimas de Cuba, tú bajarás la cabeza y las personas que te han soportado a ti bajarán también la cabeza por complicidad pasiva con un ser humano de tu calaña. Termino con el señor Omar López Montenegro, y como me había tratado de vejar de esa forma, me comunico con la señora Rosa María Payá Acevedo. Les estoy hablando del 2019. Y me comunico con esta señora y le pregunto a ella, por supuesto que no le pedí dinero de su bolsillo, porque nunca lo haría ni para comida ni para un techo, simplemente ni dinero para mí, era para pagar las facturas de lo que iba a implicar justamente estos dos tests. Y esta señora me dice que lamentablemente ella no recibe ningún tipo de fondos de dinero, que todo su activismo por la libertad de Cuba es altruista, y que ella en ese momento, yo por supuesto lo creo, no tengo por qué pensar que es algo diferente. Y puede ser que ella sea financiada o sus viajes, no ella como persona, sino sus viajes sean financiados por otras organizaciones, pero eso no significa que sea dinero que le está entrando a ella por una actividad profesional como defensora de derechos humanos. Era lo que yo pensaba, básicamente, pero le pregunto que si ella me podía orientar a alguna organización internacional cívica de derechos humanos que me pudiera ayudar en esta lucha por defenderme y por no extender más, prolongar más mi estadio de enfermedad. Ella olímpicamente me miente y me dice que no conocía ninguna organización, que no me podía recomendar a ninguna organización, incluso ni ser evaluado tan siquiera mi caso, cuando ella en el 2018, un año antes, le había dado un aval sobre mi caso a Orlando Luis Pardo Lazo para que solicitara $10,000 a mi costa como personero, engañando a la organización, mintiendo, involucrando a la paciente oncológica enferma, persona que recibe, repito, cada 21 días una quimioinmunoterapia devastadora y que no sabemos hasta cuándo va a seguir viva, porque tiene el récord de sobrevivencia de las mujeres con cáncer de mama con ese estirpe en el mundo, y esta persona no vaciló en hacerlo, ni esta Rosa María Payá en mentirme de que desconocía la existencia de una organización, porque había usado justamente ese aval para Freedom House darle el dinero a Orlando Luis Pardo Lazo. La relación que tenían en ese momento Orlando Luis Pardo Lazo y la señora Rosa María Payá Acevedo me la reservo, no me compete a mí. Pero habrán personas
que están viendo esta directa o que la van a ver después, que saben que allá habían determinados tipos de relaciones que podían facilitar toda esta corruptela y todo este abuso hacia una víctima o hacia dos víctimas en este caso, porque estaba involucrada la señora Marisabel Ruiz Urquiola. La tercera persona con la que yo tengo contacto y que ha sido fatalmente uno de los que ha dado el segundo aval requerido por Freedom House al señor Orlando Luis Pardo Lazo para hacer el fraude en mi nombre, es Frank Calzón, señor que está retirado en estos momentos, sin embargo sigue siendo activo y también tiene relaciones directas con la señora Rosa María Payá Acevedo en su supuesto activismo por la defensa de los derechos humanos y libertades de los cubanos. No me estoy refiriendo a su caso personal, familiar, estoy hablando institucional. Quiero salvar esas distancias para dejarlo claro. No me estoy refiriendo a esa persona, me estoy refiriendo como individuo, como lo que le pasó a su familia, que ha dicho sea de paso, yo también soy una persona afectada familiarmente, gravemente, y que muchas veces mi padre estuvo en riesgo de morir. Muchas veces, y podría hacer una directa extensa de todo lo que sufrió ese hombre durante 20 años, y nunca lo he usado ni para defenderme, ni para solicitar algún tipo de ayuda para proveer evidencias científicas que corroboren la infectación mía de HIV. Pues bien, ni ningún tipo de beneficio económico. Pues bien, este señor, Frank Calzón, yo me relaciono con este señor en el 2020, justamente a raíz de mi huelga de hambre y de sed para entrar a Naciones Unidas, y cuando ya se conoce que yo voy a usar un puesto de una organización no gubernamental para entrar a Naciones Unidas, Ingenieros del Mundo, si mal no recuerdo en francés, Frank Calzón había estado en contacto conmigo de manera directa, me dice cómo me puede ayudar, que sí me puede enviar determinado dinero, determinada ayuda, y yo le digo que yo no recibo dinero, que si me pueden ayudar, básicamente a pesar de que yo no tenía techo ni comida, a no ser lo que pudieran proporcionarme. A partir de entonces, los cubanos que estaban allí en Ginebra, y particularmente algunas familias, sobre todo dos familias, que contribuyeron quitándose de lo suyo para compartir conmigo, pues yo no necesitaba nada. A su insistencia, le digo, bueno, pues es que no te lo podrás imaginar, pero mi laptop, cuando yo salí en el 2019 de Cuba, en el 2020, en el 2019, yo entré incluso después de haber denunciado la infectación de HIV a mi país, porque ese es mi país, es mi familia, es mi madre, es mi finca, donde yo tengo mi nacionalidad, mi residencia y mis derechos, y yo volví a entrar. Para aquellos que dicen el miedo, que me van a sacar los ojos, lo que sea. No, yo volví a entrar, no los voy a cuestionar, pero no puedo soportar que hablen de ese exilio como le ocurrió a Martí, que fue realmente una deportación. No puedo soportarlo. Y cuando yo salgo en el 2020, que sí desde entonces nunca más me volvieron a dejar entrar porque requería desde un update del pasaporte hasta un avión para poder entrar, y que la prioridad para mí era que Omara pudiera sobrevivir y que se pudiera reunir a posteriori luego con mi madre, que eso fue después en el 2021, yo preferí quedarme callado la boca porque eso no tenía mayor trascendencia, como nunca ha tenido trascendencia para mí tener contactos de ninguna forma con la dictadura de Cuba, ni con su embajada, ni con su consulado en Suiza, ni en Alemania. Pues bien, en el 2020, como le dije, este señor, eso ocurre cuando yo salgo en el 2020 de Cuba. Mi computadora queda dañada, no sé si fue por los rayos X, no puedo especular porque no tengo evidencia científica de eso, pero lo que sí fue seguro es que mi computadora llega apta a la aduana de la República de Cuba en el Aeropuerto Internacional José Martí, y cuando yo llego a Suiza nunca más funcionó. De eso son testigos también la familia que me acogieron y me prestaron sus equipos de cómputo para yo poder preparar mi speech en Naciones Unidas y poderme reunir la información como yo pudiera y demás. Plus una señora de Suiza que tuvo la valentía, una cubana suiza que tuvo la valentía realmente de entrar a Cuba y sacar información clave que yo necesitaba para poderme valer y defender estos 3 casos ante Naciones Unidas. Pues bien,
cuando yo le digo que si me pueden ayudar con un equipo de cómputo, pero no con cualquier tipo de equipo de cómputo, porque mi idea era seguir tratándome de incorporar en el sistema universitario, en el sistema académico suizo, algo que parecía improbable, pero que yo iba a seguir luchando porque era la manera que yo tenía de poderme introducir en un sistema, ya al no tener dinero para poder pagar una abogacía que representara mi caso, pero por lo menos poder usar la influencia de la universidad en el sentido positivo de convertir mi caso en un caso realmente legal y de estudio de académicos propiamente. Entonces, este señor Frank Calzón me dice que van a evaluar mi caso en su organización. Realmente desconozco el nombre de su organización. Y que de manera muy expedita vuelve a comunicarse conmigo y me dice que me van a apoyar con una computadora, que si yo le puedo especificar cuáles eran los requerimientos de esa computadora para yo poder hacer los análisis de Monte Carlos, de múltiples cadenas de Monte Carlo, en los procesamientos de mis datos genéticos, para poderme ayudar de alguna manera a insertarme profesionalmente, que era una vía muy difícil en el sistema académico europeo, en algún lugar de Europa. Entonces yo agradezco mucho la ayuda, pero en aquel momento esa persona nunca me dice, a ti no te llegó una ayuda de $10,000 que solicitó el señor Orlando Luis Pardo Lazo y para la cual yo di aval de tu situación, porque por lo menos eso debió haber ocurrido. Vamos a pensar que no están hablando de que tú estás dando un aval para una persona desconocida, estás hablando para una persona que está en contacto contigo, como fue el mismo caso fallido de la señora Rosa María Payá. Pero eso no ocurrió, tampoco ocurrió, mucho menos para poder procurar las pruebas de investigación. Dicho sea de paso, esas pruebas de investigación fueron financiadas de manera altruista por el médico que asumió mi caso, porque después de reaccionar ante semejante crimen y haber obtenido el apoyo también de un hospital universitario que la replicó en Frankfurt, en Alemania, esa persona decidió financiar las pruebas costosas en esos hospitales. Y por tanto yo tengo esos resultados con los veredictos de estos médicos, por supuesto en alemán, y que son partes de las evidencias científicas con que yo cuento para defender mi caso ante una corte federal, haciendo uso del principio de jurisprudencia universal. Entonces, esto tiene otro episodio final en el cual no me voy a extender porque me compete a mí en una sola medida. Cuando ocurre lo de San Isidro, toda la situación que se formó en San Isidro, donde mi hermana fue otra de las víctimas de San Isidro, y para mí, la víctima doliente, obviamente porque era una persona con cáncer, mi paciente, mi hermana, y por la persona que yo había sacrificado tantas cosas y en la que sí creía absolutamente en su honradez, es la persona también que de alguna manera desata una huelga de hambre, o en cualquiera de sus manifestaciones, de sus compañeros en aquel lugar prácticamente insalubre, justamente al negar la posibilidad de entrar comida, incluso para poderla soportar a ella en las condiciones en las que se encontraba. Pues bien, la dictadura de Cuba vuelve a abusar, y tengo las evidencias científicas, fotográficas, de cómo avanzó todo ese carcinoma ductal infiltrante en la piel, incluso en la espalda, donde son evidentes las macrotumoraciones, y en la calidad que llega a un perito oncológico en los Estados Unidos que también declara su estado y con el cual discuto cuál debería ser el tratamiento a seguir de manera inmediata y con el cual de manera inmediata hay una regresión absoluta de todas estas tumoraciones. Por supuesto, la enfermedad sigue en pie, pero no las tumoraciones que son al final las que impiden o las que hacen disfuncional a órganos vitales, como el hígado, como los pulmones, como los riñones, cuando ocurre una macrometástasis, ya sea por un impedimento estérico de crecimiento de tumores o como la propia infiltración de las células de todos estos órganos. Y ocurrido eso, yo me vuelvo a poner en contacto con la organización no gubernamental alemana que me había representado a mí ante Naciones Unidas,
sobre todo, por su parte, no había tenido que ver directamente con mi intervención y con mi denuncia, pero sí por otra parte, respuesta que todavía no ha llegado de Naciones Unidas, una cosa increíble e inaudita, pero bueno, si no se han pronunciado sobre el fraude electoral en Venezuela, donde hay víctimas, donde hay 24 muchachos desaparecidos, donde sabemos todo lo que ha ocurrido con ese pueblo a lo largo de todos esos años por experiencia de Cuba, porque no son más que una mala proyección de todos los crímenes que han ocurrido en Cuba. Resulta ser que esta persona, yo la contacto y me buscan una clínica especializada para poder ayudar a Omar Isabel Ruiz Urquiola, que se encontraba en Cuba en aquel momento, y que yo acudo por segunda vez a la señora Rosa María Payá Acevedo. Acudo haciendo, se los digo honestamente, poniendo a un lado mi ego, pasando por encima de mi vergüenza, porque era el caso de mi hermana, si no, no lo hubiera hecho. Y le pido ayuda, igual, no de su organización, porque ya yo sabía por su boca, no puedo dar certeza de esto porque no tengo ninguna prueba, que ella no recibe y nunca ha recibido ningún fondo como salario, incluso personalmente, y que todo su activismo proviene de el prójimo, de ayuda al prójimo, como si fuera la evangelización o cualquier tipo de cosa de esa naturaleza altruista. Pues bueno, le pido ayuda porque era mujer, porque mi hermana de alguna manera había sido cercana a ella en algún momento y porque corría el riesgo de morir por una disfunción orgánica de inmediato después de lo que había ocurrido en San Isidro, que tuvo una repercusión muy importante para revitalizar la lucha cívica por los derechos y libertades del pueblo cubano, como ustedes saben. Y entonces esta persona me dice que no, que ella desconocía absolutamente de ninguna organización que pudiera ayudar. Y ya ustedes ven que en el 2024, después que se conoce el fraude, esta misma organización para la cual la señora Rosa María Payá Acevedo había dado un aval sobre mi caso y el caso de mi hermano con Orlando Luis Pardo, le había otorgado una ayuda para ayudar a que mi hermana siga adelante en lo que se define la situación de su beca repito, en la Florida International University, en el Departamento de Estudios Cubanos, y que solo estoy esperando por el veredicto del Departamento de Migración de los Estados Unidos para tomar acciones en el asunto. Por mi parte Ariel Ruiz Urquiola, ¿ok? No tiene nada que ver con Omar Isabel Ruiz Urquiola, pero tengo toda la potestad moral, tengo todas las huellas en mi cuerpo, en mi sangre, y tengo toda la credibilidad ante el pueblo de Cuba, que al final va a ser el que va a dictar justicia sobre todos los criminales. Los criminales dentro de Cuba, de la familia Castro y todo su séquito de bufones, los criminales fuera de Cuba que han prorrogado todo este sufrimiento de nuestras familias. Y esto era lo que quería dejarles saber a ustedes, asumir con absoluta responsabilidad, implicar propiamente de un fraude, como lo implica la organización Freedom House después de su investigación, al señor Orlando Luis Pardo Lazo, supuesto personero de mi caso a través de mi hermana, que ahí hay otros tipos de delitos tipificables, y dejarles saber a ustedes cómo estos señores que dieron avales y cómo la persona a la que yo acudí pidiendo un tipo de ayuda para poder hacer las investigaciones científicas y poder acusar al desgobierno de Cuba, me estoy refiriendo al señor Omar López Montenegro, boicotearon y de alguna manera se burlaron sin ningún tipo de empatía con el ser humano, con una víctima, con un coterráneo, como era el caso del doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola. Para mal de todos ustedes, de estos pocos que, si bien son visibles, si bien tienen un espectro político en el cual debieron haber defendido todos nuestros derechos, les dejo saber que para muy mal de ustedes tengo el amparo del Programa Internacional para Académicos en Riesgo. Tengo un gran ganado con mi esfuerzo, con mi proyecto de investigación por el cual fui expulsado de la Universidad de La Habana en el 2016 en la Academia Nacional de Ciencias Suiza y con el apoyo de la Academia de Ciencias Norteamericanas,
¿ok? Y que en adición tengo los jueces, los abogados académicos que van a conducir mi caso y que voy a seguir mientras esté vivo. Y Orlando, no me voy a meter en lo que le dijiste a mi hermana por teléfono ni en tus amenazas, porque no me compete, le compete a ella en lo que ella destine a hacer con su vida y con el esfuerzo que hace por sobrevivir cada día. Pero te digo y te dejo saber a ti y a tus cómplices, si a mi hermana le pasa algo por tus amenazas, te voy a implicar a ti en primera persona y tú las vas a pagar. Tú las vas a pagar y te garantizo que no estoy hablando de $10.000, porque $10.000 no los necesito. Tengo el salario de una universidad, tengo el apoyo de una seguridad social de un país con derechos y libertades y tengo sobre todo la moral y el apoyo que me han dado mis amigos durante estos largos años en la búsqueda de justicia. Y como creo profundamente en la justicia, la voy a lograr, la voy a ganar y voy a dejar claramente los crímenes de lesa humanidad cometidos por Raúl Modesto Castro Ruz, por su pelele y payaso Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como por el médico que firmó mi medical records cuando yo salí de la sala K del Hospital Abel Santa María en la provincia de Pinar del Río. Chao amigos, y que les quede esto claro. Que les quede claro que la libertad de Cuba depende del pueblo de Cuba, del cubano de a pie, y no de la mayoría de esos peleles que son voces que usan nuestra desgracia, nuestro dolor, para vivir, para tener un modo de vida en los Estados Unidos y en España. No me quiero meter en el caso de España, pero que han sido personas que han obstaculizado en primera persona, que víctimas directas de la dictadura de Cuba, que pueden sensibilizar, que pueden de alguna manera tocar los corazones de los ciudadanos europeos, no lo hayan podido hacer y que la justicia se haya demorado en llegar justamente por un problema de ego, por un problema de profesionalidad, de ganar dinero por ese tipo de actividad, porque nosotros no lo ganamos por eso, nosotros lo ganamos trabajando. Un abrazo fuerte, libertad o libertad.